Bueno, muchas gracias, Lali. Bienvenidos todos, una vez más en este día, a la casa del Señor. Hoy me toca nuevamente compartir la palabra y quisiera que, vamos de lleno a la palabra. Lo que traje para compartir está en el libro de Lucas, en el capítulo 8. Vamos a leer en los versos del verso 4 al 15. Esta es la parábola del sembrador. Ahí estamos, así la podemos seguir en la pantalla. Dice, el título es La parábola del sembrador. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno, recto, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Amén. Vamos a ir desarrollando algunas cosas importantes de esta parábola. Algo que yo veía al principio en el versículo 4, es que una gran multitud dice que se acercaba al Señor Jesús. Gente de distintas ciudades venía a escuchar al Señor Jesús. Evidentemente, la gracia de Dios atraía, a las multitudes. Pero, por supuesto que Jesús ahí 100% hombre, porque Dios se hizo hombre, no se hizo carne, para venir a habitar en esta tierra y para de alguna manera así poder contarle al ser humano cuál es el propósito de Dios. Entonces ahí estaba Jesús, Dios, contando, las cosas del reino de Dios, pero también siendo hombre para poder comprender nuestras miserias, porque nosotros sentimos, dice que el Señor Jesús tuvo hambre, lloró, pasó necesidades, sufrió, sintió muchísima opresión en la hora esa donde él sabía que iba a ser entregado para salvar al mundo, o sea, la padeció. Ahí estaba Jesús atrayendo a estas multitudes, dice, gente de todos lados. Ahí estaba el creador del mundo, la luz de este mundo, que vino a los hombres que nos encontrábamos, en tinieblas, en oscuridad, estaba ahí, y las multitudes. Quizás yo pensaba, estas multitudes se acercaban, porque realmente esa gracia, porque es Dios, los atraía. Quizás los atraía los milagros que el Señor hacía, porque iba gente con toda clase de problemas, enfermos, que el Señor los sanaba. Iba gente oprimida por demonios y el Señor los liberaba. La palabra también nos dice que el Señor alimentaba a las multitudes. La cuestión es que estaban ahí. El Señor es la luz del mundo. Y muchos de los hombres, de la gente de esa época, no se acercaba al Señor. Es más, no querían escucharlo al Señor. Esos son los que también lo crucificaron.
si bien estaba dentro del plan, del propósito de Dios, entregar su vida para salvar al mundo, era necesario que Él muera en esa cruz, que resucitó también. El Señor no está muerto, Él vive, está, dice, a la diestra del Padre, y su Espíritu Santo es el que quedó operando acá en la tierra, ¿no? Pero esta gente mala no se quería acercar a la luz, porque la luz, ¿qué hace? La luz alumbra. Cuando nosotros estamos en tinieblas, en oscuridad, no vemos y hacemos cosas, como decía el pastor hace unos domingos atrás, hacemos cosas un poco ridículas. Y había gente que no quería acercarse al Señor, había gente que quería seguir viviendo en oscuridad. Lamentablemente, la condición del ser humano, todo ser humano que nace en esta tierra, nace así, en la oscuridad, y está muerto en delitos y pecados, porque hay una maldición en este mundo que la hemos heredado. Nosotros no tenemos la culpa, pero hemos heredado esa culpa. Dice la palabra que la paga del pecado es muerte, estamos separados de Dios, pero sin embargo Dios hizo, ¿no?, un plan, y este fue el plan de que Jesús venga, de que nos cuente su propósito, de que no quiere que vivamos así en oscuridad, en tinieblas, muertos en nuestros delitos y pecados, sino que Dios quiere cumplir su plan en cada vida. Dios quiere cumplir su plan en tu vida, en cada uno de los que estamos acá. Hay un plan grande de Dios, hay un propósito grande de Dios. La gente que no quiere escuchar, lamentablemente se pierde el propósito de Dios, el plan de Dios. Pero nosotros hoy estamos acá porque Dios nos llamó, porque Dios nos convocó, porque Dios nos amó primero, porque encima ni siquiera nosotros fuimos los que dijimos, bueno, hoy quiero ir a la iglesia, hoy tengo ganas de buscar a Dios, hoy quiero empezar a aprender. Es su Espíritu Santo que opera en esta tierra, que busca, ¿no? Y busca, y busca, y busca, y busca, porque el plan de Dios es que seamos salvos, es que conozcamos el propósito. Bueno, en fin, estaba la multitud atraída por el Señor hablando las maravillas, el propósito, las cosas del reino de Dios, y la gente ahí, y otros que, bueno, no querían escuchar. Eso es lo primero que vemos acá en el versículo 4. Y luego el Señor sigue. El Señor dice que hablaba por parábolas, porque las parábolas son una ilustración de la vida cotidiana. Y dentro de la parábola siempre hay una enseñanza espiritual. Él hablaba por parábolas, en ese momento le estaba hablando a gente del oriente, gente que vivía en el campo, gente que sabía del campo, de la siembra, de la semilla. Entonces les hablaba de que un sembrador salió a sembrar semilla y que la semilla cayó en distintos terrenos. O sea, los oyentes estaban entendiendo. Y detrás de esa parábola había una enseñanza espiritual, pero que a toda esa gente que estaba ahí, que solamente Jesús, que Él lo sabe todo, sabe con qué intención estaba. Como dije, no sabemos si estaba por los milagros, por la comida, porque le atraía la presencia, ¿no?, del Señor, pero estaban ahí. Pero no sé con qué intención escuchaban. Lo que sí, en el versículo 8 el Señor dice, hablando estas cosas decía a gran voz. O sea, Él como que levantaba la voz, ¿no? Y decía, el que tiene oídos para oír, que oiga. Y bueno, la gente estaba ahí, no sé con qué corazón estaba ahí. Pero los discípulos después, en el versículo 9, le dicen al Señor, sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? O sea, los discípulos son los seguidores del Señor, los que recibían la palabra, los que estaban interesados en escuchar acerca del reino. Ya el Señor Jesús había separado a 12 y ya estaba trabajando, ¿no?, en esos corazones para que puedan recibir y comprender. No todos comprenden, pero el Señor dice ahí, presten atención, el que tiene oídos, oiga. Y esto se los explica por aparte. Da la parábola y después solo a los discípulos les enseña y les explica el significado. Ahí va, ¿no?, este misterio. Las parábolas, el propósito de la parábola es eso, es hablar algo de la vida cotidiana. En ese momento daba ese ejemplo el Señor. Hoy creo que nos hablaría de otra cosa a nosotros,
pero siempre el propósito es enseñar algo espiritual, una verdad del reino de los cielos. Entonces veamos cómo continúa esto. Sus discípulos le preguntaron diciendo qué significa esta parábola en el versículo 9, y luego en el versículo 11 el Señor pasa a explicarles y dice, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios y el sembrador es el que anuncia, ¿no?, la palabra de Dios. Y luego pasa a explicar la semilla que cayó junto al camino, la semilla que cayó sobre la piedra. Vamos a ir por parte, así lo va poniendo ahí Martín. En el versículo 12 le explica la semilla que cayó junto al camino. En el verso 13 el Señor explica sobre la semilla que cayó sobre la piedra. En el 14 habla de la semilla que cayó entre espinos y por último en el versículo 15 habla de la semilla que cayó sobre buena tierra y empieza a explicar. Y acá es donde viene ese misterio, esa enseñanza espiritual, ese terreno, esa tierra está hablando de 4 corazones, los 4 corazones del creyente. Vemos que hay 4 terrenos y el Señor empieza a explicarles. La segunda enseñanza o la primera que nos deja esto es que nosotros, así como los discípulos fueron y le preguntaron qué significa esta parábola, es porque estuvieron atentos, porque querían oír, porque querían saber, porque indagaron, porque inquirieron acerca de qué era esto, y nosotros debiéramos de hacer lo mismo y obedecer, ¿no? El Señor dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Que no nos quedemos ahí solamente, sino que vamos un poco más profundo, así como los discípulos lo hicieron. Y entra a explicarle. Versículo 12. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. O sea, el primer terreno está hablando de que la semilla cayó junto al camino. En un camino se transita, es transitado, hay gente que va, que viene, que camina, entonces pisotea esa semilla y para lo único que sirve, que nos dice en el versículo 5, es que vengan las aves del cielo y se la coman. O sea, no da fruto. Ese terreno es un corazón que viene acá, escucha la palabra, pero se distrae, no presta atención. Se distrae quizás con el hermano que se levantó al baño, se distrae porque está cargado y pensando el problema que tiene en la casa, el problema que tiene mañana en el trabajo, no sé. El diablo siempre, que es el ladrón, el que roba, va a buscar robarse esa palabra para que no dé fruto. Ese es el primer terreno. Luego vamos al segundo terreno, versículo 13. Dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Este terreno cae sobre la piedra no tiene humedad, entonces está ahí, parece que va a dar fruto, pero sale el sol, la seca, la marchita, se muere, no da fruto. Este terreno habla de un corazón que recibe la palabra con gozo, se emociona, parece, ¿no?, prometedor, pero no pasa nada, es superficial, no echa raíz. Entonces vienen las aflicciones, los problemas, y no está la palabra, no está la fe, no está la esperanza, no está la confianza en Dios, y todas esas aflicciones, chau, se va, no volvió más, no dio fruto. Vamos al tercer terreno. En el versículo 14 dice, la que cayó entre espinos. Estos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Este terreno dice que la semilla cae entre espinos. La semilla es más débil que los espinos, que los cardos. Y los espinos cuando crecen y se van como enredando. Entonces la semilla queda abajo y cuando está creciendo no puede seguir porque los espinos son más fuertes.
Entonces la ahogan, ya no recibe el sol y también la semilla no da fruto, muere. ¿Y qué nos habla de esto? La palabra dice, ¿no?, que por las riquezas, el afán, que no está mal, siempre escuchamos, no está mal tener riqueza, no está mal porque Dios nos bendice, no está mal que hagamos negocios, no está mal que salgamos, que consumamos algunas cosas, pero no perder de vista lo principal, ¿no?, lo más importante, que es la palabra, que es Dios, que es el propósito. Porque muchas veces estos problemas de andar por atrás de las riquezas y de los placeres, de los deseos de la vida, los deseos, ¿no?, de los ojos, de la carne, la vanagloria, el sistema que nos bombardea con tantas cosas, nos termina por ahogar. Y como que nos olvidamos, más nos ocupamos de todas esas cosas y como que la semilla también queda infructuosa, no da fruto. Hasta ahí, bueno, vamos viendo, ¿no?, los tres tipos de corazones, los tres terrenos a donde cae la semilla, que es la palabra de Dios. Infructuosa, no da fruto, parece que pasaba algo, pero no da. Y por último, vemos en el versículo 15 el buen terreno, ¿no?, la tierra fértil. Dice más, la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Este terreno, bueno, ya es una buena tierra, ya es una tierra que ha sido arada, removida, que han sacado las piedras, que han sacado los cardos, los espinos. Entonces es una tierra propicia para que caiga la semilla y que pueda ser fructífera, pueda dar fruto. Y esa es la voluntad de Dios, que llevemos mucho fruto. Y este corazón es el corazón que dio el paso de fe. Ese corazón que estuvo atento, que escuchó, que no se dejó robar por el diablo y que dio ese paso de fe y se arrepintió y dijo, reconozco al Señor Jesucristo como el Señor de mi vida, y entonces fue salvo. Entonces ocurre ese milagro que solamente Dios puede producir en el corazón ese que está ahí, ¿no?, atento. Y viene el milagro que solo Dios puede hacer, el nuevo nacimiento, que eso no lo hacemos nosotros. No es que el pastor vino a mí y me lavó la cabeza, o que yo hice tantos seminarios y estudios y sé todo esto que sé. Es el Espíritu Santo de Dios que ahora vive en mí y que está dando frutos y que, bueno, yo soy responsable también de mantenerme, pero ya está. O sea, todas las cosas que pueden pasar, como el afán, los problemas, bueno, van a estar porque no nos podemos salvar. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Entonces vienen los problemas, están las cosas, pero yo estoy dando fruto y estoy usando, ¿no?, las armas que Dios me dio, que son la oración, que son la lectura en la palabra, que es la fe. Porque yo si oro, estoy en comunión con Dios y Dios ahí me fortalece y ahí entiendo el plan de Dios y ahí entiendo el propósito de Dios. Si yo tengo fe, no importa lo que venga, yo sé que el Señor está conmigo y es mayor y es poderoso y sabrá cómo librarme y qué salida darme para poder vencer. Entonces todas las otras cosas, los afanes de la vida y todo eso, no me ahogan. Estoy dando constantemente fruto. Mi raíz, la semilla ya hizo raíz, hay una convicción y esa convicción me la da el Espíritu Santo. La convicción que yo tengo de que soy hija de Dios me la dio el Espíritu Santo, porque produjo en mí algo, el antes y el después. Antes yo era ignorante y estaba en tiniebla, muerta en mis delitos y pecados. Ahora reconocí al Señor, di el paso de fe y el Señor empezó a obrar y a sacar, como decía, ¿no?, a limpiar esa tierra para que pueda dar frutos. Y eso es lo que da testimonio en mi vida y eso es lo que tiene que dar testimonio en la vida de cada oyente en este lugar, de cada persona. Por eso el Señor dice, el que tiene oídos para oír, que oiga. Y hoy el Señor nos está revelando el misterio. ¿Qué clase de corazones? ¿Cómo está tu corazón hoy? ¿Hay durezas? ¿Hay espinos? ¿Hay piedras? ¿Hay cardos? ¿Qué hay en tu corazón? Que no deja que dé fruto esa semilla que es la palabra de Dios que ha sido sembrada. Bueno, tenemos que empezar, ¿no?, a ver, este es un día oportuno donde el Señor nuevamente extiende su misericordia, donde nuevamente nos vuelve a hablar a los que están por primera vez, a los que ya estamos, a los que nos escuchan. Alguien un día a mí me habló y sembró la semilla. Y gracias a Dios, porque la gloria es para Dios.
que lleve mucho fruto, dice, pero para que glorifique a Dios, no es para mí. El corazón, la transformación la hace el Espíritu Santo en mi vida. Le doy lugar y es para gloria de Él. No es que mi corazón, ay, es bueno, es recto. Yo soy re buena. No, no. Es el Espíritu Santo de Dios y es el fruto de su Espíritu. Leamos en Gálatas 5, 22 y 23. ¿Cuál es el fruto? Una vez que esa semilla ya cayó en la buena tierra y ya ha echado raíz y está creciendo y está dando fruto. Que va a dar fruto al 30, al 60, al 100, pero algo de fruto tiene que dar, porque si no es infructuosa, muere, porque la ahoga todo lo que vimos, ¿no?, en los distintos terrenos que cayó. ¿Qué dice Gálatas? Mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, bondad y fe. No sé, creo que sigue mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ese es el fruto, eso es lo que nosotros debiéramos de estar dando, ¿no? Fe, en los momentos difíciles fe, sigo confiando. No es que viene el problema y me aparto, me voy y me pierdo y soy ignorante. Vengo, me entretengo, siempre lo digo y me lo digo a mí. El Señor no nos llamó para entretenernos, nos llamó con un propósito grande. Pero Dios lo quiere revelar, así como toda esta gente estaba ahí, no se las reveló a ellos, solamente les habló, pero a los discípulos fue en intimidad y les contó y les dijo, miren, esto pasa. Y a los discípulos les contaba todo, es necesario que pase esto y esto y esto y esto, y esto es el pecado, y yo vengo pronto, y todas estas cosas, y tienen que estar listos y tienen que estar preparados, pero esas cosas es para los que ya están, que echaron raíz. Entonces no venimos a entretenernos. Como yo les decía al principio, hay un propósito con cada vida. Y no porque sean grandes, ya está, no, yo ya estoy grande. No, a Moisés lo llamó a los 80 años para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Un anciano, 80 años. Y estuvo, no me acuerdo ahora cuántos años, 40 años más. 120 años tenía Moisés. Caminando 40 años por el desierto. O sea, no es tarde. Tantos jovencitos como ya adolescentes, no sé, grandes, todos estamos llamados con un propósito y dar fruto. Bendito sea Dios y gloria a Dios porque puedo estar acá sembrando la semilla que un día fue sembrada en mí y dando algo de fruto y teniendo algo, no sé, de fe aunque sea. No sé si tengo mucha paciencia y misericordia, pero estoy siendo tratada, ¿no? El Señor todo el tiempo está removiendo ahí la tierra y tratando de sacar aquello que nos sirve para que dé buen fruto y lleve fruto. Y lo mismo quiere hacer con cada uno que estamos acá, con cada uno que está oyendo, pero se empieza por algo, aunque sea, no sé, sembrando esa semilla y después empezando, ¿no?, esperando a que crezca y dé y lleve mucho fruto al 30, al 60, al 100, aunque sea al 10%, pero algo de fruto llevemos. Amén. Bueno, esa es la palabra que traje para compartirles. Quisiera que nos pongamos de pie. Sé que hay gente que nos visita por primera vez. Y creo que estaría bueno que si quieren pueden pasar adelante, dar ese paso de fe. Dice que con el corazón se cree y que con la boca se confiesa para salvación. Que si creyeres en tu corazón, en el Señor Jesucristo, serás salvo. También serás salvo tú y también serás salva tu casa. Pero acá estamos hablando, ¿no?, de cada uno individual. Serás salvo. O sea, dar ese paso, ahí empieza el milagro. Y es necesario nacer de nuevo. Si no nacemos de nuevo, es imposible que esa semilla pueda dar fruto. Así que es creer con el corazón, es confesar con nuestra boca, es cada uno de los que ya venimos hace tiempo ver en qué condición está mi corazón, cuál de estas tierras es y empezar a remover, ¿no? Dejar ser sensible a la voz del Espíritu Santo y dejar que Él toque y obre y haga, porque nuestra condición, lamentablemente, bueno, somos polvo, somos pecadores y no podemos confiarnos en nosotros, con nuestras fuerzas no podemos hacer nada, somos malos, nuestro corazón es engañoso, es perverso, pero cuando el Señor está, su Espíritu Santo es el que va a transformar, el que va a ayudar a que podamos ser mejores. Amén. Oramos. Amado Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por tu palabra,
tu palabra eterna, tu palabra que tiene poder, tu palabra bendita, que nos transforma, que nos enseña, que nos instruye, que nos cambia, Señor, que nos da fe. Gracias por haber venido a nuestras vidas, gracias por habernos llamado, gracias por haber entregado tu vida para morir por nosotros, Señor. Queremos en esta hora arrepentirnos de todos nuestros pecados, reconocerte en nuestro corazón como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Pedirte, Señor, que esta palabra en nuestros corazones pueda dar fruto, que sea tu Espíritu Santo en cada corazón removiendo, Señor, la dureza, sacando las piedras, los espinos, todo lo que estorba, que dé fruto tu palabra, Señor. Sea tú, Señor, Espíritu obrando en cada corazón, trayendo salvación también, Señor, salvación eterna, trayendo sanidad, obrando, Señor, en esta mañana. Te damos gracias porque eres real, porque estás en este lugar. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén.